Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. En tempranas horas de la tarde comenzó en el aeropuerto Hato la celebración de bienvenida para recibir con gran alegría a Ozzie Albies, quien ha dejado en alto el nombre de Curazao en las grandes ligas de béisbol temporada 2021, así como también en los playoffs, ganando la Serie Mundial de Béisbol Profesional en Norteamérica. El ministro Pisas fue parte del inicio de este gran recibimiento, junto a otros parlamentarios y una gran cantidad de jóvenes de la Liga Juvenil, que junto a familiares y amigos cercanos formaron parte de la caravana que lo llevó en un recorrido en donde lo esperaba una gran multitud en el campo de juego Choffi, donde Ozzie comenzó sus primeros pasos y fue progresando hasta conseguir su sueño de llegar a las grandes ligas. Ahora el joven pelotero podrá disfrutar de un buen y merecido descanso, disfrutando así con su familia las celebraciones venideras. Bienvenido, Ozzie. Según el ministro Charles Cooper, se necesitan de 1.3 millones de florines extra en el presupuesto para llevar nuestro aeropuerto a categoría 1. Indicó que los entrenamientos, medidas de seguridad, entre otros estatutos requeridos, no representan mayor problema. El principal obstáculo es la falta de divisas para poder pagar al personal adicional necesario para ello. Si se quiere dar este gran paso, hay que cambiar las prioridades en el presupuesto del próximo año 2022, ya que no es solo una vez que se necesita la cantidad de 1.3 millones de florines, sino todos los meses. Finalmente, el ministro le pidió al Parlamento unirse para conseguir la categoría 1 para nuestra aviación. El sector turístico de Curazao reaccionó sorprendido ante las nuevas medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos debido a la nueva variante Omicron. Esta consiste en que toda persona que quiera ingresar a ese país deberá realizarse una prueba de COVID-19 un día antes de viajar, independientemente de su nacionalidad y estado de vacunación, según las nuevas normas publicadas por la Casa Blanca. El gremio turístico curazoleño informó que la mayoría de los turistas que entran a Curazao vienen de Holanda, pero el mercado turístico americano también es importante, y que si hay normas y restricciones, la cantidad de visitantes americanos bajará a menos que se cumplan. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Un eclipse solar total hundió a la Antártida en la oscuridad del fin de semana. A las 7 GMT del sábado y 46 minutos después, la estrella estuvo oculta por completo durante algo más de 40 segundos, mostrando la corona solar, un destello redondo alrededor de la oscuridad generada por la superposición de la Luna entre la Tierra y el Sol. La base antártica Glaciar Unión fue el único lugar en el planeta donde apenas unos pocos científicos, expertos y algunos turistas pudieron observar la totalidad del fenómeno astronómico. Ese punto geográfico se encuentra a 1000 kilómetros al norte del Polo Sur y 2000 kilómetros al sur de las bases internacionales en la Antártida, en la isla Rey Jorge. El cielo despejado permitió que los científicos pudieran realizar estudios naturales y medioambientales bajo las condiciones de cambio radical que ocurren en un eclipse total.